Bien, tenemos esta base de conocimiento con hechos de esta forma. Son los resultados de los partidos de algún mundial jugado alguna vez, donde Islandia le ganó 5-3 a Croacia, Argentina 1-0 a Nigeria. Sí, en realidad tenemos la información de cuántos goles hizo. Que ganó o perdió, ya es un agregado, estoy haciendo yo al leerlo, pero puntualmente dice que hay un partido donde Brasil hizo 2 goles y Costa Rica hizo 0 goles. Bien. Y con esto podríamos deducir muchas cosas. Veamos al primero de los conceptos, que es uno de los más interesantes de la materia y que ya estuvo implícito en lo que estuvimos haciendo. Vamos a ejecutar esto. Para eso tenemos que habilitar la ventana de la consola, la terminal. ¿Sí? Y para ejecutar el código hacemos lo siguiente: suipl y entre comillas el nombre del archivo, obviamente estando en la misma carpeta. Se llama clasificar Argentina. Entonces lo cargamos. Dice que no existe porque lo escribí mal. Es clasifica Argentina. Ahí está. Y acá aparece el prompter de hacer consultas en Prolog. ¿Sí? Entonces. Ejecutar es tipo hacer las consultas para probar si lo hiciste bien. O. Sí. Ok. Vamos a probar que nuestro sistema, que nuestro programita ande. ¿Sí? Entonces, ¿es cierto que el partido que jugó Islandia le hizo 5 goles y Croacia hizo 3? Sí, es cierto. Pero evidentemente, si solamente Prolog se limitara a responder sí o no, sería muy precario lo que podemos hacer, muy poco útil. Le pregunto con 4, me dice que no. Lo interesante es que cuando uno hace una consulta y no tiene el valor de algo, lo quiere averiguar, lo pone como incógnita. ¿Cuál existe alguna cantidad de goles que Croacia le haya hecho a Islandia cuando Islandia le hizo 5? Y al fijarse en la base de conocimiento, no solo nos dice que sí o que no, nos dice qué valor de goles le hace decir que sí. Y ese gol es igual a. O sea, vos ese gol es en mayúscula, puedes poner cualquier cosa. Y te va a dar 3. Esto es un nombre de variable, si ya que yo le pongo Sarasa también, sí. Ok. Le pongo un Ok. nombre expresivo, pero la diferencia está en que es mayúscula. ¿Sí? Sí, sí. Goles del visitante, pongámosle, y podría averiguar goles del local, con 2 incógnitas. Y ahí la magia de Prolog me da las 2 soluciones. Sí, existe un partido en el cual los goles fueron estos, 5 y 3. Y así puedo consultar de distintas formas. Yo podría averiguar qué equipo jugando de local donde bueno, a ver, sí, goles, como estaba, goles local, a qué otro equipo 2, equipo visitante, y ponerle acá un valor puntual. ¿A quién dejaron en 0? Es un poco la consulta. ¿Existe algún equipo que el segundo valor numérico sea 0? Me dice sí. Cuando Croacia le metió 3 goles a Argentina. Argentina hizo 0. Pero fíjense que se queda el prompt acá. Si yo acá pongo enter, estoy interrumpiendo la consulta. Va de vuelta. Ahí sí pongo enter. Si pongo de vuelta, la interrumpo. Pero si cuando me da una solución y se queda titilando, aprieto la tecla R, encuentro otra solución. Me dice, hay otro equipo, Brasil, que le hizo 2 goles a Costa Rica. Si chusmeamos la base, vemos que efectivamente hay otro hecho que tiene acá 0. Entonces me da las 2 respuestas. No solamente me da verdadero o falso cuando no hay ninguna solución. Cuando hay soluciones, me dice cuáles son esas soluciones. Si haces la consulta
el partido al revés, digamos, que Croacia 3, Islandia 5. ¿Te No, da true eso me también? da. No, no. ¿Te da false? Claro, ok, ok. Machea componente a componente, no tiene forma de saber que en realidad los partidos los juegan entre dos. Si yo se lo Sí, sí, dijera, bueno, era para saber. Nada, para ahí saber qué daba. Islandia, lo único que con machea es contra este de acá, pero no dejó en cero, dejó en tres a Croacia. Ok. Este, pero puedo hacer consultas diferentes. ¿Cómo le fue a Argentina jugando de visitante? Pongo acá un país, acá pongo nombres que cansé de escribir. Pongo Argentina, acá tengo otra variable. Encuentro los dos, va, el único partido de Argentina. ¿Por qué uno solo? Porque me dio uno, aprieto la R, me da el otro. Croacia, que salió 3-0. A esa propiedad de poder consultar con una variable y obtener los valores que la hacen cierta, es lo que se llama inversibilidad. ¿Sí? Tomen nota si quieren, inversibilidad, y es uno de los conceptos más interesantes del paradigma. Perdón, ¿cómo es la? Inversibilidad, Sí, de pero invertir viene, de que puedo tanto preguntar para verificar como hacer la consulta invertida, es decir, ¿quién lo hace verificar? ¿Existe alguno que lo haga verificar? Sí, fulanito, menganito, sultanito. ok. Entonces, cuando a los argumentos de un predicado los puedo consultar tanto para verificar con una constante como para averiguar con una variable, digo que es inversible. Y es lo que tendemos. La idea es que nuestras soluciones sean lo más inversible que podamos. Estábamos con la explicación de inversibilidad, ¿sí? Donde habíamos hecho algunos ejemplos con estos hechos partidos. Vamos a agregar algún hecho más, o usar los que están acá. Bueno, vamos a agregar alguno más. El continente donde está Brasil es América. Y el continente donde está Croacia es Europa. Estamos unos segunditos haciendo algunos hechos de ejemplo. Vamos acá a copipastear un par de datos más. Ponemos Argentina. Lucas, te Bien, faltó la A en Croacia, así después no te falla la consulta. bien. Croacia, Brasil, ¿qué tenemos? Islandia, que también es europeo. De América, Costa Rica. Y de Europa dijimos, a Islandia y Nigeria. Nigeria, que es África. Y tenemos otros hechos para hacer algún tipo de relación compartida. Bien, lo grabamos, no me dio errores, y hagamos alguna regla. ¿Sí? Algunos mitos, ¿sí? Que los africanos hacen muchos goles. Hacen muchos goles. En realidad, africanos o cualquiera, ¿sí? Un continente, tienen que pasar dos cosas. A ver, que algún equipo de ese continente, algún país que está en ese continente que tiene equipo, quieren país,
es de ese continente. Y además, los goles que hizo ese país son una determinada cantidad. Agregamos acá una comparación. Cantidad mayor que 3. Pongamos que más de 3 goles o más de 2 son muchos goles. Fíjense, acá agregamos algo del otro tema que tenemos por ahí, que es algo de aritmética, ¿sí? Una primer comparación. Es como si fuese un predicado. Esto es como si escribiésemos es mayor que, si comparamos así, cantidad con 2. Este es el sentido de lo que estamos haciendo. Es una consulta con 2 parámetros, la cantidad y 2. Lo único, para escribirlo más cómodo, lo hacemos así, como todo el mundo se imagina que es una comparación. ¿Sí? Pero es un predicado mayor con una sintaxis simplificada por ser un chirimbolo. Suele pasar en muchos lenguajes que los chirimbolos tienen una sintaxis específica más simple. Entonces, bien, tenemos continente, tenemos que deducir la cantidad de goles de un equipo. ¿Cómo deducimos la cantidad de goles de un equipo? Perdón, ¿lo que te está subrayando no importa o hay algo que está mal? Me avisa que goles no está definido. Cuando paso por arriba me advierte que estoy usando algo que no existe. Okay. Apenas lo uso, lo defino, me debería desaparecer. Y todavía no, porque no tengo la aridad. Si goles tuviese A, B, C, sigue estando. Cuando le saco los 2 parámetros se da cuenta que es el mismo, pero se queja de otra cosa. Pero que no estaba el predicado, ahí desapareció. Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo sé que un país hizo cierta cantidad de goles? Acá ayúdenme a ver. ¿De dónde deducimos la cantidad de goles que hizo un país? ¿De los partidos? De un partido. Porque ese país jugó un partido, hizo esa cantidad de goles. ¿A quién se las hizo? A A otro otro país. equipo que no me interesa a quién, otra cantidad que no me interesa bien. Tal, hace muchos goles, no importa que perdió 5-3. ¿Sí? Acá nos tiene que decir que Croacia hizo muchos goles, por más que haya perdido. Islandia también, Croacia también, obviamente. No se trata de ganar o de perder, se trata de hacer muchos goles. Entonces, cuando jugando de local hizo cierta cantidad de goles, entonces hizo esa cantidad de goles. Pero ¿qué me falta agregar como otro caso? Si juega Cuando de juega de visitante. visitante. Entonces tengo 2 reglas para este predicado. La cantidad de goles de un equipo también deduce de los hechos partidos cuando no importa quién, pero jugó el país e hizo goles. Bien. Entonces, la pregunta para hacernos acá es si lo que hicimos es inversible. Vamos a probarlo. Hay un comando que es make, que vuelve a compilar para no sacar bien el archivo. Cuando uno pone make, recompila lo que estaba hecho. ¿Sí? Make punto, un comando que, repito, lo vuelve a compilar. Me dice que anduvo todo bien, que no hubo ningún error. Entonces vamos. Hacen muchos goles. ¿Qué le pasó acá a Brasil? ¿Qué le pasarían? El continente. ¿Cuál? África, por ejemplo. África. Sí, África. ¿Serio o falso? No. No existe equipo africano que haya hecho más de 2 goles. ¿Hacen muchos goles los de América? No. Pecho frío. De Europa, sí. Pero en vez de preguntar uno a uno, podrías poner ahí una variable y que te diga cuáles sí lo hacen, ¿no? Exactamente. Si yo quería saber si algún europeo lo hacía, sí.
Yo pregunté por continentes en particular. Podría haber preguntado, ¿existe algún continente? Continente. Dice, sí, Europa. Entonces es inversible. Obtenemos respuestas, no solo eso, las respuestas que obtenemos son coherentes con lo que preguntamos. Si cuando preguntamos por África me dio que no, con América que no y con Europa que sí, es coherente que cuando preguntamos si existe alguno, la respuesta sea Europa. Esa coincidencia es también lo que me reafirma la idea de inversibilidad. Es inversible no solo porque me da respuestas, sino que me da las respuestas buenas. En otras palabras, Lucas. cuando consulto con variable, con un predicado inversible, me tiene que dar todas las soluciones y cuando las pregunto individualmente me dice que sí. Esa es la consistencia interna de la solución. Te hago una consulta, Lucas. Siendo que hay que codificar toda esta información a mano, Sí. para obtener respuestas de cosas que más o menos nosotros parece que ya sabemos. Cuando se hace un programa en Prolog en algún ámbito, ¿para qué se usa, digamos? A ver, son cosas que parece que sabemos porque son ejemplos simples. Claro, por eso te decía, por ahí en cosas más complejas te permite deducir cosas que no Sí. son tan obvias. Exacto. Es para deducir. Es programar deduciendo, que la máquina deduzca por vos y saque conclusiones a partir de combinar datos. Está bien, gracias. Es una forma declarativa de obtener soluciones. Donde sin recorrer la base de datos, indicando que avance, que detenga, que dé un paso, que dé otro, especificando las condiciones, pero luego busca solo. La gracia acá es que acá no definimos la secuencia de pasos, decimos las tres condiciones. ¿Cuándo un continente hace muchos goles? Cuando tiene un país que hace una cantidad de goles superior a 2. Es como la transcripción del enunciado. En ese sentido, en algún punto sería un poco parecido a SQL. Exactamente. Exactamente. Tiene mucho que ver con la filosofía de SQL. Cuando haces un select, estás diciendo la select de tal lugar, where, y pones una condición, y no le indicás, lee de esta tabla, lee de la otra, avanzá, mientras sea igual, anda haciendo. Todo lo que uno hace imperativamente en otros lenguajes, en SQL no lo hace porque precisamente es declarativo. Especifica qué cosa, con qué condición. Acá es muy parecido. Bien. Entonces, les decía, estamos analizando que hacen muchos goles es un predicado inversivo, que sin darle un continente nos lo permite obtener. Fíjense otra característica. Yo acá, cuando pongo Enter, interrumpo la búsqueda. Pero si en lugar de poner Enter, encuentro una solución y le pido que me dé otra, a ver si hay otro continente, le digo R, me dice, también Europa, y no hay ninguno más. Este false significa no encontré otro, pero me encontró 3 veces Europa y me repite la respuesta. Lo cual no está mal porque encontró 3 países europeos para los cuales se verifica. En realidad, 3 partidos jugados por equipos europeos en los cuales se verifica. Islandia con 5, Croacia con 3, Croacia con 3. Como internamente lo analizó todo, me encontró 3 veces la respuesta. Que en este caso es la misma porque yo le puse el continente. Si yo acá hago un cambio, podría hacer lo siguiente. ¿Hacen muchos goles? ¿Qué país? ¿Qué país del continente hace muchos goles? Y hago eso, y hago de vuelta en la compilación, al hacer la consulta, cada solución son las 2 respuestas. Me dice, Croacia en Europa. Perfecto. Una más, Croacia en Europa. Nuevamente, una más, Islandia en Europa. ¿Alguna más? No, no hay más.
También podría decirle que me informe la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de goles que es mayor que 2? Siendo un equipo que hizo muchos goles de ese continente. Pongo acá una cantidad, cada respuesta me dice las tres cosas, 3, 3 y 5. Pero también puede decirle, bueno, alguno que lo haya hecho con 4 goles. La respuesta es false. Que pregunte con 5 y me dé una sola, o que pregunte con 3 y me dé las 2 veces Croacia. ¿Sí? Depende cómo lo quiera plantear, tengo muchas variantes. Las condiciones son las mismas, pero qué es lo que finalmente deduce, puedo manipularlo acá con los términos de la relación. Vamos a vigilar con un solo continente que estaba bien. ¿Vamos bien hasta acá? Por lo menos. Son los mismos Sí. conceptos de hasta ahora, pero combinados de una forma que se va complicando. Sí, digan, ¿quién estaba hablando? Me pareció que alguien quería decir algo. ¿No? Bueno. ¿Cómo puedes evitar que traiga a Croacia 2 veces? Para que solo te la traiga una. Para no hacer la misma consulta sobre el mismo país. No, no lo puedo hacer con lo que sabemos hasta ahora. Pero no me preocupa que lo repita, porque está bien. Fue 2 veces hizo goles, más de 3. Prolog tiene eso, es una búsqueda exhaustiva, me da todas las combinaciones. Si lo encuentra 2 veces, me lo da 2 veces. No hace un trabajo extra de decir, esta respuesta ya te la di. ¿Sí? No se preocupa por eso. Y nos va a preocupar nosotros. Preocúpense que las soluciones falten o sobren, no que se repitan. Si les da Brasil, su programa anda mal. ¿Sí? Pero si una se repite y es verdadera, no se preocupen por eso. Vamos a hacer que Argentina mejore su performance y le gane a Croacia 6 goles. Les decía entonces que ante la consulta hacen muchos goles, ahora la volver a la solución original. Y le pregunto ahora con incógnita, con el continente. Sí, escribí mal, ahí me sugiere una corrección. Me da Europa y también América integrado en Europa. O sea que me reconoce ahora que Argentina también verifica las condiciones. Encontró un continente con algún país, que existe una cantidad de goles por un país que es mayor a 2. Bueno, a ver, si retomamos el hilo. Estamos hablando de inversibilidad, de aritmética. Vamos a hacer otro predicado. Ese recientemente se hacían muchos goles, ahora aún fue goleada. Que no es exactamente lo mismo. O sea, hay que ver la diferencia de goles. ¿Sí? Fue goleada, sí, a ver. Hay un partido donde un equipo 1 hizo una cantidad de goles 1, un equipo 2 hizo una cantidad de goles 2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más pondrían? Y goles es mayor a 5. G1 mayor a G2 por 5, una cosa así sería. O sea, ¿Un 6-5 es una goleada? Claro, no, hay que por dar eso, diferencia de goles, ¿no? claro. Habría Mayores que a ver la 13, ¿no? diferencia. O sea, si la resta Hay de que restar G1, uno con el otro. claro. Y después la otra resta también, supongo. Entonces podría delegarlo en un predicado. Podría ser un predicado que sea diferencia. Diferencia entre G1 y G2 es mayor
que 3, una cosa así. Sí. 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 Y también supongo que G al revés también. En Porque- realidad, ahí no podríamos hacer como que primero hacemos la diferencia entre G1, G2, G2 y G1 y el resultado vemos si es una goleada o no. Bien. ¿Y dónde está el Solo con la resultado de la diferencia. diferencia? ¿Esto diferencia nos devuelve un resultado? No, te vuelve true o false. Eso Es es mayor ¿Esto a es 3. una función que devuelve algo? Devuelve un booleano. No, eso te devuelve un número. No, te devuelve si es mayor a 3, la diferencia. ¿Goles No, devuelve un número? Vamos un paso atrás. ¿El predicado goles nos devuelve un número? ¿Como una función que pasamos el país y nos devuelve los goles? Sí. No, es un predicado que es cierto o falso. Nosotros Claro. evaluamos, ¿es cierto que tal vez hizo tal cantidad de goles? Claro, sí. Está bien. Diferencia, tenemos que preguntar, ¿cómo hacer una pregunta para que diferencia nos dé que sí? Imaginemos que diferencia está hecho y estamos en la consola. Diferencia Una y pones consulta que nos dé que sí, ¿cuál sería? 6-3. 6-3. 6-2. O sea, si es mayor a 3. 3-0. Esto nos debe dar que sí, diferencia 6-3. Ve el ejemplo, goles, ¿cómo se usa? Si yo quiero saber cuántos goles hizo Argentina, no puedo consultar así. Tiene sentido que pone los goles de Argentina es mayor a 3. Porque goles no es una función que devuelve valores. Goles es un predicado que relaciona dos valores. Puedo preguntar si es cierto que los goles de Argentina fueron 3. Me dice que es falso. Puedo preguntar si fueron 200. O puedo preguntar si existe algún número que sea la cantidad de goles de Argentina y me dice, sí, 1. Y también 6. Porque jugó 2 partidos, tuvo 2 cantidades de goles. Tanto 1 como 6 son soluciones a X, pero goles es booleano. Estoy preguntando, ¿existe alguna cantidad? Y la respuesta es sí. Además, me dice, es sí para X tanto e Y tanto. Perdón, para X tanto y para X tanto en otra alternativa. Entonces, si el predicado diferencia lo vamos a definir, ¿cómo queremos que pueda ser usado? Esa es la pregunta. ¿Cómo usaríamos diferencia para obtener diferencias de goles? Díganme alguna posible consulta que podría hacer. En realidad ahí tendríamos que hacer una cuenta, digamos. ¿Sí? Pero ¿Podés, Ahora la hacemos, pero ¿cómo usaríamos ese predicado que resuelve cuentas? profe, podés subir un toque para ver la definición de diferencia? No está hecho diferencia. está hecho. Ah, ok, ok. O sea, ¿cómo la probaríamos Ok. acá para después pasarla a código? Sería lo de Lucas. Haríamos un Cuando uno quiere hacer algo, quiere saber qué es lo que va a hacer. Ok. Queremos que nosotros, diferencia, queremos que Enunciado nos... del problema diferencia. ¿Qué problema quiero que resuelva lo que ahora voy a hacer? O sea, Esa. yo ¿Qué queremos que creo nos devuelva el número? ¿Qué Claro. queremos hacer que haga diferencia? O sea, queremos saber si la diferencia es mayor a 3. O sea, Eso diferencia después. debería volver una resta. El mayor a 3 lo resolvemos después. Ok, por eso. Entonces, la diferencia queremos que nos ¿Cuánto es la devuelva... diferencia? Debería restar dos Entonces, la números. diferencia queremos que nos devuelva una resta. El Claro. valor. Un número. ¿Cómo lo usarían? ¿Cómo sería la consulta? 6, 3. Diferencia 6-3, claro. ¿Así? pero eso te va a dar Sí. true o false. No te va a dar un ¿Es valor. cierto o es falso? No es nada porque no está hecho. O sea, No, o sea, Cuando eso esté te hecho, va a ¿va a volver ser 3. cierto o va a ser falso? ninguna de las Va a dos, ser ¿no? falso. No Claro. queremos que nos dé un número. Está mal preguntado esto. Claro, o sea, todo lo que preguntamos en Prolog nos va a dar true o false, ¿no? No nos puede Claro. dar... Como vimos con goles. Nos da true o false. Ah, entonces... Cuando hay una está bien. incógnita, Claro. precisamente por la inversibilidad me dice, ¿es cierto y qué valor lo hizo cierto? Entonces preguntás G1 con mayúscula, G2 con mayúscula, para que te devuelva la diferencia. Pero ¿cuál me No. puede dar que sí? Una consulta como esta que me daría que sí. Con el predicado diferencia. 6 y 2 era true. ¿Esto tiene que darme true? Sí, porque la diferencia es 4.
¿Y Mayor dónde a está 3. el 4? No, ahí la diferencia sería una de las variables, tiene que ser uno de los números tiene que ser una variable. Tiene que ser como el de arriba de goles. Podría ser o no. Yo el predicado lo voy a hacer para que sea inversible, que permita preguntar de las dos maneras. Cuando yo hice goles, pensé que me pregunten cualquier cosa. Cuando me preguntan con constantes, digo que sí, que no. Cuando me preguntan con variables, digo que sí, que no, y además, ¿qué valor de la variable fue el que lo hizo decir que sí? Ok, y si ahí nosotros pondríamos, por ejemplo, diferencia de algo sea mayor a otra cosa, Eso después. ok, entonces no ¿Cómo tengo. preguntan? ¿Es cierto que la diferencia es tanto? Cuando lean esto, agréguenle un ¿es cierto que tal cosa? Falta un parámetro más, puede ser, o sea, la Bien, diferencia. bien, vamos con goles. ¿Cómo pregunto? ¿Por qué pregunto de esta manera? ¿Es cierto que la cantidad de goles de Argentina es 3? No estoy preguntando cuál es la cantidad de goles. Estoy preguntando, ¿es cierto que? O sea, le tenés que pasar o sea, diferencia le pasarías un partido, No. ¿no? No, No, es cierto. los goles de los dos Los equipos goles de y los un dos otro. y 3. Claro, ¿Puedo preguntar así? sí, eso te da falta. ¿Me da falso? ¿Es cierto que la diferencia entre 5 y 1 es 3? Falso. Ok, ahí está bien entonces. Ahí me tiene que decir falso. Ok. Y cuando consulte la diferencia entre 5 y 1 es 4, la respuesta tiene que ser verdadera. Claro, sí. Ahí me tiene que decir true. ¿De acuerdo? Bien, Perfecto. Ahora sí. Y cuando eventualmente le falte un parámetro, me lo va a deducir. Yo después quiero preguntar de esta forma y que me diga, x igual 4. Claro. ¿Sí? eso lo hacemos con inversibilidad. Exactamente. Lo vamos a hacer inversible para que esa consulta con acá x me dé 4. Después tengo que ver también el caso distinto donde si pongo 1, 5 también es 4, ¿no? Si lo quiero hacer bien, también debería ser cierto esto. ¿No? ¿Esto no es cierto también? La diferencia entre 1 y 5 también es 4. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, Pero el primer punto es entender los parámetros, qué cosas relaciona. Relaciona 3 números, en el cual el tercero es la diferencia de los dos primeros. claro, el tercero saldría, entre comillas, una cuenta de los dos primeros. Sí, Ya sé que vamos muy adelantados, pero sería eso. sí, hacia eso vamos. Entonces, el fue goleada, aún sin hacer diferencia, lo puedo plantear. La diferencia entre goles 1 y goles 2 es una diferencia, si quieren, diff, quieren escribir un poquito menos. ¿Qué tiene que pasar con diff ahora para que sea goleada? Tiene que ser mayor a, no sé, 10, qué sé yo. Bueno, O pongámosle 3, o para 3. que no son números Sí. tan grandes. Posible, no hay goleada nunca. Bien. Entonces, fíjense cómo, aún sin hacer diferencia, lo estamos planteando fue goleada. Es un partido donde dos equipos hacen goles cada uno, hay una diferencia de goles, y esa diferencia es grande. ¿Y qué informo? ¿Qué es lo que consulto? Si fue goleada de un equipo 1 El equipo 1, y el equipo 2. En el partido que jugaron esos dos equipos hubo una goleada. Exacto. sí. Bien. Ahora hacemos diferencia. A ver, entre el número 1 Equipo 1, y el equipo número 2. 2 es una diferencia diff. Lo que uno estaría tentado a hacer es, en diferencia, ¿cómo sería? Número 1 menos número 2. Claro, ¿Eso Claro, a qué tiene que ser igual? a diferencia. A A diff. diferencia. Diferencia.
Para comparar se usa ese predicado llamado is. Y me está diciendo es igual, es equivalente, vale lo mismo que. Pero vos querés eso. ¿No querés que te dé el número? O sea, la resta. ¿No querrías asignar más que comparar? Quiero verificar que esto sea cierto. Claro, Seba, o sea, Porque la Ok, diferencia. ok. Ok, sí. Ya entendí. ahí dice eso. O sea, te responde, acuérdate, te responde como true y false, pero es como que preguntás si la diferencia entre 1 y 2 es eso que vos le pasás. Sí. Vamos a probarlo. Exactamente, bien. Vamos a probarlo. Compilo de vuelta. Diferencia 5-1 es 4. Sí. Sí. Porque ¿qué hace? ¿Es cierto que 5 está acá, es igual, perdón, 4 está acá a 5 menos 1? Resuelve, compara y dice todo bien, perfecto. Cuando consulto con un 3, hace la cuenta y le da falso. Falso. Y si pones Pues la yo lo X, que- te da. Ahora, Lucas, Acá pongo la X, para que terminamos, sí, el valor 4 es el que lo hizo cierto. Pero si pones al revés, Lucas, 1 y 5, No, ahí te Todavía va. no dice esa parte. Eso va a fallar todavía. Bueno, me da menos 4, que también es cierto. Claro, pero si le preguntás 4, te va a dar false. O sea, si haces diferencia 1, 5, 4, te da false. Falso. Claro. Entonces puedo hacer, ¿cómo hago para que también esto sea cierto? El valor absoluto. O sea, tenés que hacer lo mismo, pero al revés y con el valor absoluto, supongo. Hago otra regla. El número 2 menos número 1. re fácil. Esto no Ah, verifica lo que estoy haciendo acá. claro, sí, no hace falta el valor absoluto. Lo estoy haciendo a mano el valor absoluto de alguna forma. Claro. Si no, podría hacer acá un abs también. Pero no vamos a hacerlo. No, pero está bien. Vamos de vuelta. 1, 5, 4 me da cierto. 1, 5, 3 me da falso. Bueno, veamos si fue goleada, ahora funciona. Fue goleada Argentina, Croacia. No. ¿Argentina fue goleada con alguien? ¿Existe algún equipo que haya hecho una goleada con Argentina? No. No. Al revés, sí. Con Croacia, tampoco. ¿Que tenemos datos o no tenemos datos? Sí, pero mayor a 2 tenía que ser, me parece. Para que te dé goleada. Porque son Finlandia. todos de. Son todos de Averigüémoslo. 3. El prologo lo Creo que son averigüe por nosotros. Un equipo 1 y un equipo 2. ¿Hay alguna goleada? No. claro, son todos de La 3. base que tenemos, nunca hubo esa diferencia de goles. Lo que tenemos un poco los datos. A ver. Que el 5-3 sea 5-1. Que Argentina haga 6-0 a Croacia. Que Brasil a Costa Rica le haga 4. ¿Sí? Se puede Sí, poner mayor igual, funciona, ¿no? Igual también. sí. Ah, ok. La misma consulta de recién nos dice, sí, el partido de Islandia-Croacia, Croacia-Argentina, Brasil-Costa Rica, hay 3 partidos que fueron goleadas. Qué bien. A esto me refería al principio cuando decía, dejemos que Prolog deduzca por nosotros. ¿Sí? Uno especifica las condiciones y Prolog busca. Puede haber 2 millones de partidos y me da las respuestas correctas. Va a probar con uno, con otro, a ver, cuántos goles le hizo, de qué continente es, cuál es la diferencia. ¿Sí? Puede tardar mucho, pero va a encontrar las respuestas porque prueba.
a partir de la especificación de las condiciones que debe cumplir, busca quién la hace cumplir, qué valores lo hacen verificar. Lucas, te hago una consulta. Sí, sí, Ahí dale. en fuego goleada, nosotros le pasamos los dos equipos, consulta por los partidos, y Sí, en la función de diferencia, nosotros ahí pasamos la variable diff, que no se la pasamos al predicado de la claro. regla, vamos a la regla. Sí, Lo que goles va a hacer tampoco. Prolog ahí sería, goles tampoco. Lo que haría Prolog ahí sería guardar en esta variable diferencia para luego compararla con mayor que 3. Sí, Ah, está bien, listo. Entonces sí. sí, internamente hay un manejo de memoria que va haciendo las pruebas y se va acordando qué probó y qué le falta probar y con qué valor probó. En la consulta esta genérica, la que hicimos acá última, si hacemos un seguimiento exhaustivo va a ser equipo y equipo son incógnitas. Va a preguntar acá, ¿existe algún partido de dos equipos cualquiera con cualquier cantidad de goles? Y va a encontrar al primero de todos, Islandia 5, Croacia 1. Con esos valores hace la consulta que sigue. A ver, habiendo encontrado acá Islandia, Croacia, ¿qué pasa con la diferencia? Ah, es 4, mayor que 3, fenómeno. Entonces, Islandia, Croacia lo muestra. Dice, encontré una solución, ¿qué hago? ¿Sigo buscando? Sí, busque, le digo. Encuentro otro partido, Nigeria, Argentina. En esta condición de acá, encuentra, repito, Nigeria, Argentina, 0-1. Diferencia entre 0 y 1, 1, mayor que 3, no. ¿Qué hace? Sigue buscando. ¿Me quedan más partidos? Sí. Vuelve y encuentra que está el partido Croacia-Argentina. Con esos valores de Croacia-Argentina 0,6, hace la diferencia, le da 6 mayor que 3, sí. Así va poniendo todos los casos. Va, vuelve, avanza, retrocede. Lo bueno es que eso lo hace Prolog sin que le digamos nada. Ahí está lo declarativo del paradigma. No es que no lo hace. Es como SQL. Internamente también analiza las tablas, se fija en la clave, el índice, joinea con la otra tabla. Pues yo no le dije cómo hacerlo, le dije lo que quería. Seleccionar tal valor de tal tabla. Acá le digo que haya un partido con una diferencia y que esa diferencia sea mayor que 3. ¿Sí? Declaro qué es lo que espero. Tengo que ser preciso en la declaración de qué es lo que espero. Pero el trabajo sucio lo hace Prolog solo por dentro. ¿Sí? Entonces, hacer un seguimiento tarda mucho tiempo y nos vamos a empezar a marear. ¿Sigo? ¿Me están escuchando o se cortó? No, no Se escucha escuchando. Estamos ahí medio perdidos, pero estamos. Estás. Sí, cuando uno hace un seguimiento se empieza a perder. Por eso la clave no es hacer seguimiento. Hay que entender que Prolog va haciendo un seguimiento paso a paso interno, pero que no nos preocupa cómo es. Cuando acá decimos que para que haya una goleada tiene que haber un partido, y hay 2 millones de partidos, los analiza todos. Y para cada uno se fija su diferencia y si es mayor que 3. Lo mismo acá, para saber que había muchos goles, se fijó todos los países de todos los continentes, cuántos goles había hecho en cada partido. ¿Sí? Entonces, hay un flor de trabajo interno que no nos preocupa cómo se hace, nos preocupa detallar con precisión qué queremos. Y tengo que contarles una cosita más, importante, antes de terminar hoy. Bueno, tal vez más de una, pero una no quiero dejar pasar, que tiene que ver con esto. La inversibilidad está muy buena, es lo que queremos lograr. Estos predicados que hicimos son inversibles, pero no siempre están así. Fíjense nomás con este predicado. Lo consulto, diferencia, esperen que esto molesta, decíamos entre 6 y 3,
¿Es cierto que es 3? Sí, fenómeno. ¿Existe algún X que sea la diferencia? Sí, 3. Son otros números. Pongo 6 y 5, y ese X que espero va a ser 1. Ahora, ¿qué pasa si hago la consulta al revés? ¿Con qué cantidad de goles la diferencia, o con qué número? Pues no estamos hablando de goles, necesariamente. ¿Qué número respecto del 6 la diferencia es 2? Supongo que no te va a dar bien. No lo puede resolver. Claro. ¿Qué haría uno que sabe matemáticas? Dice la Despeja la resta, paso términos, hago la suma, hago 6 más 2 o 6 menos 2 y obtengo el 8 o el 4, voy a hacer la solución. Uno sabe hacer pasaje de términos, pero solo no se da cuenta de eso. Claro. Cuando quiere resolver esta resta me dice, ¿es cierto que 2 es igual a 6 menos algo? No sabe resolver ese menos algo sin que digamos qué es. Si quiero hacer una resta, tengo que decirle qué valor restar. No le puedo dar una incógnita a una resta. Entonces, no es tan inversible este predicado diferencia. Es inversible el tercer argumento, el segundo no. Y si lo miramos bien, con el primero pasa lo mismo. ¿Qué número respecto de x? ¿Qué número respecto de 5? La diferencia es 2. Tampoco lo puede inferir. Es el paradigma lógico que infiere, no el paradigma mágico que adivina o adivina mis intenciones. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo más simple aún. 3 menor que 5. ¿Es cierto esto? Sí, fenómeno, obvio. Pregunto por 30, me da falso. Si pones, en vez de una sola X, pones 2X, tampoco, también se te va a romper igual. No puedes restar 2 incógnitas. Menos aún. Si no puedo restar una, 2 tampoco. Pero que X sea mayor a 5. ¿Existe algún X que sea mayor que 5? Debe darme esta consulta. ¿Verdad? True. ¿Pero para qué valor de X? Mm. Y cuando consulto con 6 me da que sí. Cuando consulto con 7 me da que sí. Cuando consulto con no sé cuántos millones, me da que sí. Pero eso te va a dar sí porque Prolog entiende el número. En cambio, X, como es una variable, no está definida en ningún lado para que te pueda dar el valor que es. No me lo puede inferir. No Claro. lo puede deducir. El mayor no permite deducir todos los mayores que 5. Sirve solo para verificar. Ok, o sea que mayor sería un método de verificación, digamos. ¿Cómo lo dirías en los términos que hablamos hoy? Es un predicado. Es un predicado, claro. ¿Es inversible o no? ¿Cuál? ¿Diferencia? Mayor. Solamente en el tercero. ¿El mayor es inversible o no? No, porque si no. Perfecto, no, pero lo acabamos de mostrar. Claro, Sirve solo para que le pase los números y me diga si es cierto o no. No me encuentra qué valor lo hace cierto. claro. Entiendo que con el menor pasaría lo mismo. Exactamente. Y más aún con dos variables, como recién me decían. X mayor que Y. Y ahí Menos. los argumentos no están lo suficientemente instanciados, me dice. No tienen un valor con el cual pueda verificar. Si me pasás números, Igual, mayor funciona. Entonces no Igual todo supongo- es inversible. Eso es importante hablar de inversibilidad, porque no es mágica, no siempre todo me sirve para hacer cualquier tipo de consulta. Depende cómo lo haga. Muchos predicados que vienen hechos no son tan mágicos. Perfecto. imagino que hay veces que no es necesario que sea totalmente inversible, como en este caso, por ejemplo. Con Si lo diferencia. usamos bien, está todo bien. Veamos con Ok. el is. Yo hago x es 2 más 2. Tiene sentido. Deduce que x es 4. Sí. Cuando pregunto, Claro, 4 es 2 más 2, sí, es cierto. Hizo la cuenta, comparó y verificó.
Acá puedo deducir cuál es el valor que lo hace cierto. Pero cuando la ecuación la hago distinta, es donde empieza a hacer agua. Es lo mismo que la diferencia, en este caso. No puedo Sí. despejar la diferencia. Entonces, la inversibilidad está muy buena, tiene sus límites. Sobre todo cuando nos vamos a predicados que ya vienen hechos. Pero manejándolo con cuidado está todo bien. Diferencia es solo inversible el tercer argumento, dijimos. Entonces, cuando la uso, tengo que cuidarme de que los valores se los mande. Fíjense que acá G1 y G2 los obtuve en la condición anterior. Entonces tengo los valores, porque los encontró en los hechos partidos. Si a mí se me ocurre acá dar vuelta a esto, fíjense esto de acá. Parece igual. Fue goleada, hago la diferencia y después me fijo que la diferencia corresponde a un partido. Yo diría que en matemáticas A o B es lo mismo que B o A, o que A y B es lo mismo que B y A. Acá es una conjunción matemática, tal condición y tal otra, pero vamos a ver que no da lo mismo. Vamos a probarlo. Compilamos. Lo tengo muy lejos. Fue goleada. Argentina, Croacia. Me dice, los argumentos no están suficientemente instanciados en diferencia. ¿Sí? Cuando calcula la diferencia le llegan tres variables. Me dice, X es Y menos J. O acá, diff is número 1 menos número 2, sin saber qué son los tres números, no lo puede resolver. ¿Sí? ¿Se ve cuál es el problema y cuál es el punto? Arreglamos intercambiando el orden de las condiciones. Si primero obtenemos el partido, y por lo tanto obtenemos los goles, conociendo los goles se deduce la diferencia. Sí. Y conociendo la diferencia, puedo saber si es mayor que 3. Tampoco puedo hacer esto. No puedo poner diferencia mayor que 3 acá arriba. Voy a decir, ¿y dónde salió diferencia? ¿Qué es mayor que 3? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a pesar de parecer todo muy simple y bonito, hay que tener cuidado en que tenga sentido la consulta que estoy haciendo. Hay que tener siempre presente el tema de inversibilidad para saber cuál es la incógnita y cuál es el dato que ya tengo. Conociendo ciertos datos, deduzco otros. Si acá equipo lo mando o no lo mando, es lo mismo porque lo deduce de partido. Cuando mando un equipo, se fija si ese equipo tiene goles. Cuando no mando ninguno, se fija, ¿existe algún partido? Ahí lo va a deducir al equipo. ¿Por qué? Porque partido sí es inversible, son hechos. Tengo información para deducir. En cambio, diferencia me hace una cuenta a partir de mis parámetros. No va a la base de conocimiento a encontrar todas las diferencias existentes. ¿Sí? Lo mismo el mayor. El mayor lo deduce a partir de los parámetros que tiene. Cuando le doy dos valores, puedo decirme si es cierto o falso la relación de mayor o menor. Acá diferencia requiere 2 para deducir un tercero. Fue goleada, es totalmente inversible. Entonces, desde hoy hasta que termine el lógico, la pregunta por inversibilidad va a ser permanente. Y es, como les decía hace un ratito, uno de los temas más interesantes del paradigma. ¿Sí? La idea de negación. Por un lado es muy simple, es un not. Miren. Y cuando pregunto goles de Argentina 3, me da falso. Cuando consulto not de goles Argentina 3, me da cierto. La típica negación. La forma de escribirlo es medio rara. Es un predicado en el que adentro ponemos la consulta.
Si pregunto por 4, ahora me va a dar que sigue vuelta porque sigue siendo falso. ¿Cuánto era? 6 que tenía. Son 6, ahora me da false. Porque que Argentina hizo 6 goles es cierto. Niega la consulta que estamos haciendo. Lo difícil de manejar el NOT es que a veces uno no tiene claro qué está preguntando. ¿Qué significa esta consulta? Esto nos va a servir más que nada para hacer reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora lo muestro acá, después lo introducimos en alguna regla. Goles Argentina X. Eso significa si los goles que hizo Argentina, ¿no? O sea, te va a volver los goles que hizo Argentina en cada partido. No, si Argentina no hizo ningún gol. Así como lo estoy preguntando, ¿qué sentido tiene esta consulta? Averiguar los goles de Argentina, ¿no? Es una forma de decirlo, pero no muy precisa. X es eso. Pero la consulta total, Lo que querés decir acá, que por favor te traiga los goles que Argentina hizo en un determinado partido. lo que estás diciendo es lo que representa la X. X representa la cantidad de goles que hizo Argentina. Sí, Cuando consulto, el X igual 1 es, en X me puso la cantidad de goles. Pero el sentido de la consulta general es, ¿existe alguna cantidad de goles que haya hecho Argentina? Sí, 1. sí. Es una consulta existencial. Yo insisto con el existe porque es importante. Y aparte es muy de lógica, existe, no existe. Entonces, cuando consulto con el NOT, estoy preguntando, ¿no existe alguna cantidad de goles que haya hecho Argentina? Lo cual es falso porque existen cantidades. Claro, ok, sí. Y si pones, claro, si pones un país que no estaba, ¿qué te va a dar? ¿True? Cuando pregunto, ¿existe alguna cantidad de goles que haya hecho Uruguay? Es falso esa consulta. No hay goles que haya hecho Uruguay, no hay ningún X que verifique la condición. Sí, porque Uruguay no jugó ningún partido. Entonces no hizo Claro, goles. si No haces hay not goles, de los goles. si haces not goles Uruguay X, te va a dar true. Claro. Porque estoy diciendo, no existe alguna cantidad de goles para Uruguay. Ok. Por lo tanto, una consulta aún más violenta como esta es siempre falsa. Porque al menos un gol hizo algún equipo. Cuando consulto sin el NOT, con goles, estoy preguntando si algún equipo hizo alguna cantidad de goles, si existe algún equipo que haya hecho goles. Con que haya un partido va a ser cierto. ¿Sí? Hay un montón de respuestas. Sí, Entonces el NOT va a ser naturalmente falso. Salvo que no haya ningún partido jugándose ninguna vez. Estábamos con el NOT. Entonces, que parece fácil, es simple, pero hay que ser cuidadoso, no con el NOT, sino con aquello que es lo que estamos negando. Vamos a introducirlo en una regla. A ver qué le podemos... Para hacer una regla se podría decir, ¿es cierto Sí, que fue goleada si la diferencia es tal cosa, por ejemplo? exactamente una cantidad, sí. Oye, ok. Puedo hacer esto. Fue goleada precisa y la cantidad es 6 goles. Bueno, se me quedó ahí que puede ser así. Eso es válido. Ok. ¿Sí? Eso es válido. Una goleada, fue goleada, si quieren, precisa, sextuple. Una goleada por 6 goles. Sí. Ok.
Pero si, por ejemplo, fue goleada, lo queremos hacerlo con la regla de NOT. Sí. Deberíamos afirmar cuando la diferencia es menor, para que nos dé verdadero. Sí, podemos hacerlo así. Esta es una forma, un uso válido, pero poco útil. Esto es válido, sí. Que no sea la diferencia menor que 3, pero por eso pones el mayor y listo, mayor igual. Ah, ok, perfecto. Ahí no justifica usarlo. Si bien es válido, Sí, es sí, más no fácil necesito. invertir la condición. Claro, sí, sí. Vamos a agregar, hay información de que algunos equipos fueron descalificados por causas antideportivas o lo que quieran imaginarse. El hecho se llama descalificado. Por ejemplo, ¿a quién podemos descalificar? A Brasil, obviamente. Bien. ¿Tenemos alguno más que no nos guste? ¿A quién más descalificamos? Alemania, que siempre nos Alemania, por supuesto. Y a Chile. Con esos dos ya estamos. Entonces, para considerar uno de los ejemplos anteriores de que hacen muchos goles, no vale si el equipo fue descalificado. ¿Sí? Supongamos que Brasil efectivamente, como está acá, hizo 5 goles. Como está ahora, debería decirme que fue un equipo vamos a ponerle acá el país, así vemos que se trata de Brasil. Nos dé por Argentina y no por Brasil el caso de que América hay muchos goles. Vamos de vuelta, recordemos que hacía este predicado. Los de un continente y un país hacen muchos goles si algún país del continente la cantidad de goles que hizo es mayor que 2. Compilamos y hacen muchos goles. A ver, de América, ¿qué equipos son los que hacen muchos goles? ¿Existe algún equipo que haga muchos goles? Sí, Brasil, Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina le metió 6 a Croacia y Brasil 5 a Costa Rica. ¿Sí? Acá y acá. Son los motivos que hacen cierta la condición de que existan países americanos que hacen muchos goles. Ese Pero false queríamos... Sí, ¿cómo? el false que te dio ahí, ¿qué es? Porque le pedí, ¿hay alguno más? Y me dio que no. Ah, Yo lo hice ok. muy rápido, pero me dio solo Brasil. Yo le apreté la R. ¿Existe otro? Sí, Argentina. ¿Existe otro? No. Y terminó. Buenísimo. Entonces les decía, queremos que no cuenten los descalificados. Entonces agregamos como condición que no pase esté descalificado ese país. ¿Se ve? Ponemos el not y entre los paréntesis la condición de descalificado. Miramos la misma consulta y nos da Argentina. Cuando le pedimos uno más, no hay más. Es decir, Brasil no verifica esta condición. Cuando preguntamos Brasil, esta consulta da cierta, por lo tanto el no la niega y la da falsa. Y la da, sí, falsa. Cuando preguntamos por Argentina, nos dice que descalificado es false, por lo tanto, el no da verdadero. Venga, acá está funcionando el universo cerrado también. Sí, se Pregunté empieza a complicar. por Argentina y da que no porque no lo encuentra. No tengo que poner todos los no descalificados. Sería muy trucho tener que poner todos los que no se descalificaron, todo lo que no pasó también ponerlo. ¿Sí?
Y hay que ser cuidadoso también con la inversibilidad. Si se me ocurre poner esto como primer condición, fíjense lo que pasa. Hace muchos goles Brasil, es falso. Argentina, verdadero. Chile, es falso. Lo que hice es cambiar de lugar el not descalificado, ponerlo como primer condición, antes de encontrar el país en la base de conocimiento. Entonces, cuando le paso un país por parámetro, me dice Argentina es país. ¿Está descalificado Argentina? No. Entonces, sí, y pasa a las siguientes condiciones y me da que sí. Cuando lo pregunto por Chile, dice, ¿está descalificado Chile? No. Nos da que sí, pero después falla la cantidad de goles. Y termina dando que no. Cuando le digo Brasil, ¿está descalificado Brasil? Sí. Entonces no, me da que no. Por eso me da que no acá. Es decir, cuando le paso los países, está todo bien, verifica bien correctamente. Pero cuando le paso una incógnita, fíjense que también me dio false. Eso quería contarles por qué, que analicemos por qué. ¿Qué pasa cuando es una variable acá? Y porque País, el not, ¿qué país? Me está preguntando acá, ¿existe algún descalificado? X. Dice, sí, claro que hay descalificados. Por ejemplo, Brasil. Y en otro niega y me da false. claro, pero si le das una X, el not Entonces, no el lo va a sentido de saber. esta consulta cambia según si país es una incógnita o es un valor. Cuando es un valor estoy preguntando, Brasil está descalificado, Argentina está descalificado, fulanito está descalificado. Cuando es una variable estoy preguntando, ¿existe algún descalificado? Claro, pero el not no te puede contestar eso. Entonces, la consulta not con algo variable es, no hay ningún descalificado. Y aparte nosotros en castellano hablamos cruzado, la negación la negamos mal, ¿sí? Decimos no hay nadie cuando hay nadie, ¿sí? Entonces se complica un poco la lectura del not cuando empezamos a mezclarlo. Pero hay que tener presente el sentido de la consulta que estamos en este caso negando. Esa es la clave de la inversibilidad. Está bueno que ya conozcamos el país por el cual queremos preguntar si está descalificado o no. O sea que esto nos va a devolver mal si es que nosotros no sabemos el país. Exacto. O sea, no es inversible. La solución con el not acá arriba pierde la inversibilidad. Porque nos permite verificar, pero no averiguar quién lo hace verificar. Con este not bien puesto, el predicado es inversible. ¿Cómo se identifica eso? Y analizando qué es lo que pasa ante una consulta. Acá estamos diciendo que no sabemos de qué país estamos hablando. El país lo busco acá abajo. Hay un orden en estas reglas. El punto está en que Prolog lo hace en orden esto. No tiene que darle un orden posible. Son 4 condiciones. Evalúa primero esta, después esta, después esta, después esta. Entonces acá, si yo cantidad lo subo, ¿qué estoy comparando? ¿De dónde saqué la cantidad? Si la cantidad la averiguo acá abajo. Lo que hablamos hace un ratito. Tengo que saber la cantidad para la cantidad compararla. Acá es lo mismo. ¿De qué país estoy hablando? Si el país lo obtengo acá abajo. ¿Cuál es el país que está descalificado o no? Entonces, primero busco el país y después me fijo si está descalificado o no. Esta es la lógica del orden de las cosas. Es esto donde tengo que fijarme. ¿De dónde deducí cada cosa? ¿Dónde deduje, perdón, cada cosa? El país lo tengo con los hechos continente, que me dicen todos los países que hay. Es un hecho. Tengo la información. Ahora, descalificado
calificado sí es un hecho, pero la negación, ojo, no. Cantidad mayor que 2 no es inversible, tengo que conocer la cantidad, tengo que conocer qué es lo que niego. Si no conozco lo que niego, estoy diciendo ningún país, no que ese no es. Entonces, acá es donde empiezan las complicaciones. ¿Sí? Realizamos la inversibilidad, es de las cosas más complejas y a la vez interesantes del paradigma. Pregúntense siempre de dónde deduce, de dónde tomo la información para deducir. ¿Sí? Especificar las condiciones son las cosas que generan valores, que proponen valores que después son inferidos. Si volvemos un rato atrás con los mortales y los hombres, ¿cómo tengo quiénes son mortales? Y porque obtuve los hombres. Con los hechos hombre deduzco, como es hombre, es mortal. ¿Acá de dónde saco los países que voy a devolver? Porque los busco en continente. Y después que verifique las condiciones. Pero si no indico de dónde saco la información, no hay forma de llegar a las conclusiones.